Buenas noches, profesora. Mi nombre es Jafet Acosta. Para responder a la pregunta que se ha realizado, ¿qué relación guarda la filosofía de la ciencia? Bueno, como hemos visto en este video, desde los primeros años en que surgen los primeros descubrimientos y de por sí los conocimientos, nace la curiosidad o la necesidad de la humanidad por establecer las metodologías, criterios, leyes o teorías para validar ese conocimiento. Vemos personajes como Aristóteles y los demás filósofos, quienes fueron los que implementaron estas primeras leyes o teorías que regían incluso las metodologías de aprendizaje, como se regía el mundo, las leyes físicas, y esto se vio durante muchos siglos, hasta la aparición de personajes como Copérnico, el cual dijo que el Sol era el centro del universo y que los planetas orbitaban alrededor de él, y que esa órbita no era circular, sino que se describía de una manera elíptica. Luego continuamos con el paso de la historia y vemos personajes como Isaac Newton, con la aparición de las leyes de la física. Incluso posterior vemos personajes como Albert Einstein, que estableció su teoría de la relatividad, y posterior ahora tenemos la teoría cuántica, la cual incluso llegó a tener o tiene una disputa con la teoría de la relatividad que estableció Albert Einstein. Todo esto nos lleva a una sola conclusión, que es la filosofía de la ciencia. Como también observamos en el video, hubo un tiempo donde la filosofía de la ciencia se llegó a conocer como un solo elemento, se consideraba como una sola. Sin embargo, con el paso de los años, se dividió la filosofía y aparte la ciencia. Sin embargo, en mi opinión personal, considero que tanto la filosofía como la ciencia van de la mano, puesto que nos ayudan a establecer los métodos y las metodologías para realizar nuestras investigaciones. Por una parte, la filosofía nos ayuda a establecer preguntas como cuál es el objeto, qué relación tienen las demás variables sobre nuestro objeto, y aparece entonces la ciencia con sus, ya sea que utilicemos un método científico, un método experimental o un método de observación para dar respuesta a todas las preguntas que tengamos, o incluso para dar respuestas o establecer incluso nuevas hipótesis. Entonces, en lo personal, considero que la filosofía y la ciencia están o van de la mano para lograr resultados que sean veraces, o dar incluso o llegar a establecer o conocer cómo se formularon las primeras teorías o leyes físicas que nos rigen actualmente. Considero que la ciencia incluso sigue evolucionando con el tiempo, siguen apareciendo nuevas metodologías para dar respuestas a todas esas preguntas que incluso aún no tienen una respuesta sólida. Y está la filosofía para encaminarnos a obtener, a seguir los pasos, que sean correctos y que nuestras respuestas estén alineadas con la verdad y con un sentido lógico, que también fue uno de los principios que dejó establecidos Aristóteles en su momento. Gracias.